Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y damos la bienvenida. En esta ocasión, les presento a la licenciada especialista Consuelo de la Cruz García, enfermera que labora en el servicio de nefrología y que está asignada a la unidad de hemodiálisis, en donde ella atiende, y todo el equipo, a niños y adolescentes que están hospitalizados y también en forma ambulatoria. Con ustedes, la licenciada de la Cruz. Puede empezar, licenciada. Buenas tardes, licenciada Melba. Sí, hay buen audio, ¿no? Sí, licenciada, puede continuar. Ok, gracias por la invitación. Bueno, como representante ahorita de lo que es la unidad de hemodiálisis, vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad renal crónica y sobre la hemodiálisis, que es el tratamiento de terapia para los niños que tenemos en nuestra unidad. Vamos a definir la terapia de la enfermedad renal crónica como la disminución de lo que es la capacidad de la filtración de toxinas del sistema renal y el aumento de lo que es urea, creatinina y potasio en sangre. Es lo que mayormente se va a evaluar y se va a tener en cuenta para poder establecer si es que nuestros pacientes tienen una enfermedad renal aguda o crónica, en este caso, que es el tema que nos reúne. Dentro de lo que es la enfermedad renal aguda, vamos a ver que se presenta por infecciones bacterianas, se presenta también por lesiones, en este caso puede ser el oxocelismo, que es otra de las enfermedades que tenemos, y hace poquito hemos tenido el caso de un niñito, también por shock, por una falla cardíaca, por envenenamiento o sobredosis de algún tipo de drogas. El tratamiento en este caso va a ser las terapias de reemplazo renal agudas, que pueden ser tanto la diálisis peritoneal, de acuerdo a la edad de los niños, y también la hemodiálisis, si es que no vemos respuesta en la diálisis peritoneal, y se va a aplicar solamente hasta la recuperación de la función renal de nuestros pacientes, para lo cual se va a hacer un seguimiento seriado de sangre y orina, sobre todo valorando función renal, diuresis, balances hídricos, signos de edema en nuestros pacientes. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Que es lo que vamos a revisar ahora, es el aumento de la creatinina, potasio, sodio en caso de los electrolitos y urea en sangre. También vamos a ver una función renal que va a ir cayendo a largo plazo. En este caso, las terapias de reemplazo renal que tenemos actualmente son la diálisis peritoneal, que puede ser manual o automatizada, la hemodiálisis, que normalmente es un tratamiento que se lleva interdiario en el hospital, a diferencia de la diálisis peritoneal, ya que los pacientes lo pueden realizar en su casa, pasando primero por un periodo de entrenamiento, de selección, entrenamiento, para poder después continuar el tratamiento en casa y con consultas mensuales, actualmente por videollamada, porque muchos son de provincia y no pueden venir. En cuanto a la hemodiálisis, tenemos pacientes actualmente en nuestra unidad, 40 pacientes, niños que van desde los 5 años hasta los 17 años de edad, que reciben tratamiento en 2 secuencias de hemodiálisis, de lunes, miércoles y viernes, y otro grupo de martes, jueves y sábado. Normalmente los tratamientos son de 3 horas. Hay 2 pequeñitos que llevan un poco menos de horas de tratamiento, que son solamente 2 horas y media, debido al peso, a su función renal residual. Quiere decir que estos niños todavía orinan y no es necesario que sea un tratamiento de 3 veces por semana. Y la tercera terapia, que es el trasplante renal, que dada la coyuntura sobre la pandemia, ha disminuido, ¿no? Lo que son los trasplantes. Hace poco hubo trasplantes solamente de pacientes donantes vivos relacionados, en este caso ha sido de papás a hijos, pero lo que es el trasplante de un donante cadavérico aún está en stand-by en las instituciones trasplantadoras. En este caso se hace en el Hospital del Niño de San Borja,
con la mayoría de nuestros pacientes que van a sus consultas para la preparación sobre el trasplante renal, tanto los niños como los padres, para ser evaluados, hacer un seguimiento y si está todo apto, pues programar la cirugía, ¿no? En este caso hay un manejo de un equipo multidisciplinario que es el pediatra, médico especialista, nefrólogo, las enfermeras especialistas en nefrología y pediatría, el personal técnico que está capacitado para realizar y asistir en la atención a nuestros pacientes renales en estadio 5, que son el equipo que estamos en permanente contacto con los niños. También hemos estado teniendo el apoyo del servicio social. Hay también un área psicológica y nutrición que deben de evaluar, monitorizar a los chicos, pero como les repito, por la coyuntura no está siendo tan frecuente la evaluación. Dentro de las causas de la enfermedad renal crónica, vamos a ver tanto en bebés y niños que se pueden presentar en los bebés y en los niños las malformaciones congénitas, vejiga neurogénica, por espina bífida, una hipoplasia renal, enfermedad poliquística, infecciones urinarias que son a repetición porque puede ser alguna obstrucción, un problema ya de tipo malformaciones de repente en lo que es el sistema urinario y que van a conllevar a una enfermedad renal crónica. En el caso de los jovencitos, a partir de los 12 años más o menos, las glomerulonefritis son una de las mayores causas. Los síndromes nefríticos, porque vamos a ver cómo se presenta la hematuria, oligoanuria, hipertensión arterial, vamos a ver edema en el caso de los jóvenes, y también alguna otra enfermedad asociada, que es la que va a desencadenar un problema renal y muchas veces estos pacientes llegan a perder su función renal residual. Muchos de ellos inician de repente con un volumen de diuresis en 24 horas de 2.000, 2.500 cc por 24 horas y llegan a decapitar su función renal hasta que llegar a ser pacientes anúricos, y es allí donde tenemos muchas complicaciones porque hay que tener mucho cuidado con lo que es la restricción de líquidos, lo que es la restricción de alimentos, ver qué calidad de alimentación reciben para que sea lo mejor posible y evitar desnutrición y otras complicaciones. Síntomas de la enfermedad renal crónica, como vemos acá en las imágenes, vemos los edemas. También vamos a ver la pérdida del apetito, náuseas, que van a presentarse muchas veces por el aumento de la urea, y eso va a distorsionar y va a quitar el apetito a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Vamos a ver cómo van a presentar fatiga, cansancio y palidez, que va a estar relacionado con la anemia. Recordemos que una de las funciones del riñón no solamente es depurar y excretar orina, sino también en la eritropoyesis, secreta eritropoyetina, y al final, siguiendo un proceso químico, vamos a tener la formación de glóbulos rojos. Vamos a ver retraso en el crecimiento en el caso de nuestros niños. Vamos a ver también cefaleas frecuentes, y al momento de controlar la presión arterial, vamos a ver que hay hipertensión. Muchas veces, de repente, en algún momento nos ha sucedido, los que somos papás, hemos llevado a nuestros niños al pediatra y siempre ven el crecimiento, la estimulación, pero no muchas veces se hace el control de la presión arterial. Es algo que se debería de hacer porque puede ser ayudarnos a una detección temprana de la enfermedad renal en un estadio más temprano, controlarla de una forma adecuada y no llegar a un estadio 5, que es donde ya nuestros pacientes necesitan terapia de reemplazo renal, como ya les mencioné, diálisis peritoneal, hemodiálisis o finalmente un trasplante renal. Dentro de los medios diagnósticos para la enfermedad renal tenemos exámenes de orina. La mayoría de ellos van a ir con respecto a la proteinuria de 24 horas, la depuración de creatinina, que son valores básicos y fundamentales para ver cómo está ese riñón, qué está excretando, qué tanta es la proteína que los niños pueden presentar. Ahí les dejo unos cuadritos, porque en realidad estos temas son muy, muy extensos. He tratado de resumirlo lo más posible.
exámenes de sangre que conjuntamente con los exámenes de orina nos van a ayudar a clasificar los estadios de la enfermedad renal crónica. En este caso, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, donde vamos a ver que nuestra filtración glomerular en el estadio 1 va a ser mayor o igual a 90, donde hay un daño renal, pero con una filtración glomerular normal. En el estadio 2 vamos a ver que ya va decayendo de 60 a 89 con un daño renal ligero y un descenso en la filtración glomerular. En el estadio 3 de 30 a 59, un daño moderado de la filtración glomerular. Estadio 4 de 15 a 29, donde ya vemos el descenso grave de la filtración glomerular. Y en el estadio 5, donde la filtración ya es mayor de 15, y vamos a ver que es donde nuestros pacientes necesitan hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplantes renales, de acuerdo a las condiciones en las que están. Vamos a ver que también hay ecografía renal, hay tomografías y otro de los exámenes que también se practican en la institución, en el servicio, es la biopsia renal, en el cual van a poder determinar el estadio en el que el paciente se encuentra. Dentro del tratamiento de la enfermedad renal crónica, se realiza, dependiendo del estadio en el que se encuentran nuestros niños, va a ser mediante evaluaciones programadas por el especialista, en este caso un nefropediatra, que va a hacer un seguimiento, monitorización de exámenes de laboratorio, el manejo conjunto con otras especialidades, de acuerdo a las comorbilidades que tienen nuestros niños. Muchos de ellos tienen problemas de lupus, tienen vasculitis, tienen algún otro problema, puede ser un problema cardíaco, problema urológico, niños que se tienen que realizar cateterismo intermitente de 4 a 6 veces durante el día. Entonces, todo eso va a predisponer a que nuestros pacientes puedan llegar más rápido o más lento al estadio 5, o de repente no lleguen al estadio 5 y se pueda controlar. Dentro de los objetivos del tratamiento de la enfermedad renal crónica es tratar la enfermedad que puede estar causando la enfermedad renal crónica. En este caso, como ya les decía, vasculitis, lupus, alguna neuropatía obstructiva también puede ser una causa de enfermedad renal. Otra de los objetivos es controlar y retardar los síntomas de progresión de la enfermedad renal con una dieta adecuada, con una medicación apropiada. Durante la pandemia ha habido pacientes que han estado en estadios 3, 4, que se han mantenido cuidándose, pero muchas veces hay mamás que nos han dicho, bueno, yo lo vi bien, ¿no? Y por allí le dejé de dar las pastillas, se descuidó un poco de la dieta y lamentablemente progresó la enfermedad hasta llegar al estadio 5, en el cual ellos ya requieren de hemodiálisis, diálisis peritoneal. Tercer objetivo que tenemos es una preparación eventual para la progresión al estadio 5 y la necesidad de las terapias de reemplazo renal. Muchas veces los pacientes que son debutantes, como los llamamos, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, son pacientes que estaban decayendo, muchos de provincias que vinieron y simplemente tenían una anemia muy marcada, tenían fatiga, comenzaron a edematizarse. Entonces, llegan a la emergencia, hacen exámenes de laboratorio y se dan con la sorpresa que su enfermedad renal ya está muy avanzada, que no se detectó a tiempo. Muchos niños que tenemos y que atendemos son niños de provincia que con la pandemia se quedaron acá en Lima y que actualmente no van a poder regresar hasta que mejore la situación. Entonces, son problemas que se presentan y que se tiene que buscar el apoyo con el equipo de servicio social para poder mitigar un poco todas las complicaciones que tienen estas familias, no solamente por el niño, sino por todo lo que conlleva una estadía en un lugar que no es el tuyo, ¿no? Que estás fuera de tu provincia, de tu ciudad. Dentro de la hemodiálisis en niños, vamos a ver que es un procedimiento en el que van a haber procesos físico-químicos, en el cual vamos a ver el intercambio de dos soluciones que van a estar separadas por una membrana semipermeable, que viene a ser nuestro dializador. Ahorita les voy a mostrar unas figuras. Dentro de la membrana de la hemodiálisis del dializador, que va a ser el riñón, la función de nuestro riñón,
vamos a ver que va a permitir un transporte bidireccional, como lo vemos acá, el lado rojo, el lado azul, que es donde vamos a ver que por el polo rojo arterial va a ingresar la sangre que es extraída del paciente y es aquella que va a pasar a través del dializador o filtro. A contracorriente vamos a ver, acá no lo apreciamos bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí no está, ahorita lo buscamos, donde vamos a ver que hay el intercambio y por diferencia de gradientes de concentración va a pasar de la sangre al líquido de dializado, las toxinas que van a ser moléculas de bajo peso molecular, valga la redundancia, y de mediano peso molecular menores a 50.000 Dalton. Y eso va, por ejemplo, a impedir también, es tan selecta esta membrana que va a impedir el paso de pequeñas proteínas como el albúmina, que muchos de nuestros pacientes ya pierden en la diuresis. Dentro de los objetivos de la hemodiálisis, es la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, de las alteraciones hidroelectrolíticas del metabolismo mineral, la prevención y el tratamiento de la anemia. También vamos a buscar favorecer el apoyo de lo que es el soporte familiar, ya que por ser una enfermedad crónica se van a presentar casos de mala adherencia al tratamiento, conflictos familiares y además tenemos acompañamiento de muchos problemas socioeconómicos. Antes era difícil, así que imagínense cómo es ahora los problemas familiares y muchas veces los padres tienen que acompañar necesariamente a sus niños, que son 3 veces por semana, de 3 a 4 horas, solamente en el tratamiento, más el viaje, esa mamá o ese papá va a dejar de trabajar. Es muy complicado para nuestros pacientes el poder trasladarse. La mayoría son de zonas alejadas de la periferia de Lima, como les digo, muchos son de provincias. Y en sus provincias, la mayoría no atiende a niños, no atienden pacientes pediátricos, atienden muchos pacientes adultos, pero acá son niños que tienen un manejo muy distinto y que nosotros, por ser un centro de referencia a nivel nacional, pues llegan todo tipo de casos, ¿no? Entonces, es uno de los objetivos tratar de mejorar esa condición o apoyar a nuestros pacientes. Otra de las actividades, de los objetivos, es la regulación del medio interno, que va a corregir alteraciones iónicas de electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, y del pH sanguíneo que van a estar asociados a la uremia. Por el aumento de la urea, vamos a ver que va a haber un trastorno que se llama el síndrome urémico, donde estos pacientes, al momento de debutar en una sesión de hemodiálisis, van a tener un trastorno del sensorio. Van a programar sesiones de hemodiálisis continuas, 3 o 4 sesiones de acuerdo a la evaluación del especialista en tiempos cortos para ir disminuyendo los valores alterados de urea, de creatinina, de potasio y regular todo lo que es el equilibrio hidroelectrolítico poco a poco. Porque al hacerlo, si bien es cierto, como conocemos, un niño que hace una sesión de hemodiálisis de mínimo 3 horas o 2 horas y media, pues hacerlo en un paciente que es su primera sesión, vamos a hacer que haya un efecto de rebote y eso puede generar problemas de hipertensión, acentuar el problema del trastorno del sensorio que presentan estos niños. Y vamos a ver cómo va a ir beneficiando durante una sesión de hemodiálisis poco a poco los niveles de bicarbonato plasmático, valores en el pH. Vamos a corregir hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiponatremia que están asociadas a la enfermedad. Vamos a regular también el peso seco de nuestros pacientes, que va a ser mediante la eliminación del agua y del sodio sodio corporal que está sobrante en este organismo, por medio de la ultrafiltración. Extraer la cantidad de líquido que tiene nuestro paciente con la finalidad de poder prevenir los edemas, de poder controlar la presión arterial de nuestros pacientes que son muchas veces oligoanúricos o algunos con función renal normal, pero ellos tienen un volumen de diuresis normal. Simplemente lo que se va a hacer es
desintoxicar, limpiar y regular los valores del medio interno. Dentro de nuestros accesos vasculares, tenemos 3 tipos, se puede decir. Los accesos vasculares, que son el catéter venoso central de larga permanencia y el catéter venoso central temporal, que como su nombre lo dice, es para un uso de 1 mes, 2 meses máximo, porque son para nuestros pacientes agudos. Son para pacientes que de repente, como el último caso que les comento, era un niño que vino referido de Chimbote por loxocelismo, por una mordedura de araña en el antebrazo. Es un niño que recibió alrededor de 8 o 10 sesiones de hemodiálisis, que estaba anúrico, valores muy, muy alarmantes, pero mejoró, se retiró ese catéter y solamente ahora con la terapia de el control y lo que es curaciones por parte de cirugía plástica por la lesión que tuvo a nivel de la piel, ¿no? En este caso, el catéter venoso central de hemodiálisis va a estar hecho de un material que es blando, es flexible y es biocompatible. En general, son de silicona o de poliuretano modificado. Se van a insertar en la vena de los pacientes, como lo vemos en el gráfico, de tal forma que vamos a tener un flujo sanguíneo que va a estar adecuado para la hemodiálisis y que nos va a permitir, de acuerdo a la velocidad de la bomba de sangre que va a funcionar nuestra máquina de hemodiálisis, depurar y limpiar la sangre de la mejor manera. Lo que tenemos aquí es la relación, por ejemplo, de los catéteres para los niños en hemodiálisis de acuerdo a su peso, ¿no? El más pequeño que nosotros tenemos, los más pequeños que tenemos son pacientes de 5 años con pesos secos de 14 kilos y 16 kilos. Entonces, ellos tienen actualmente catéteres ahorita ¿dónde está? 9 French. Es el más pequeño que nosotros tenemos. Y los demás jovencitos, niños, que son de 25 kilos, 30 kilos, hasta 50, 60 kilos, ya usan catéteres mayores de 10 French hasta 14 French. Bueno, es una tabla de los tipos de catéteres que hay, temporales y permanentes, la marca de los laboratorios, las zonas en las cuales se van a colocar, lo que es la longitud de cada catéter, dependiendo también del tamaño de los pacientes, de la superficie, de su masa corporal, para poder colocarlos. Otro de nuestros accesos es la fístula arteriovenosa. De los 40 pacientes que tenemos actualmente en la unidad de hemodiálisis, solamente tenemos un adolescente que es portador de una fístula arteriovenosa. Es el único jovencito que tiene fístula. Es uno de los mejores accesos para la hemodiálisis a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene baja tasa de complicaciones. A diferencia de los catéteres, hay mayor predisposición para que los chicos puedan desarrollar infecciones, pueda generarse de repente jugando, puedan jalarlos, pueda romperse el catéter, como ya hemos tenido accidentes así, han llegado con el catéter sangrando, con el catéter roto, infectados. Entonces, la fístula es una de las mejores opciones siempre y cuando previo a la canulación, a la colocación de las cánulas para la hemodiálisis, haya una buena higiene, una buena conservación y cuidado y preservación de la fístula arteriovenosa. En las guías clínicas KDOQI, que son unas guías internacionales que van a regular lo que es los tratamientos de terapia de reemplazo renal, van a recomendar que la creación de la fístula sea en niños mayores de 20 kilos. En los cuales vamos a ver que de repente el trasplante renal no va a ser a corto plazo. Se debe de usar los vasos más distales posibles del brazo no dominante de nuestro paciente para preservar los vasos más proximales, quizás para accesos futuros, si es que es un paciente que no tiene se puede decir, alguna fecha de trasplante próxima. Como vemos acá, la zona de la fístula, que es la zona en la parte radial. Esa es la zona de la fístula arteriovenosa y las agujas que están allí en las cuales van a sacar
extraer la sangre de nuestro paciente hacia la máquina de hemodiálisis, y la segunda, la aguja que está en la parte superior, es aquella en donde la sangre va a volver a nuestro paciente que ya pasó por el dializador, y salen nuestros pacientes ya con una terapia de reemplazo renal de 3 horas y media, con mejor ánimo, mejor apetito, porque ese es el objetivo de la hemodiálisis. Una buena hemodiálisis tiene que ser que los niños salgan bien, salgan con apetito, sin fatiga, sin complicaciones intradialíticas, que ahora vamos a ver qué se puede presentar. El equipo necesario que necesitamos, con el que tenemos que contar nosotros para las sesiones de hemodiálisis. En primer lugar, los dializadores que tenemos son desde 0.8 metros cuadrados, que es para nuestros pacientes más pequeños, pacientes de 14 kilos, 16 kilos, hasta 20, 22 kilos. Hay dializadores de 1.3 metros cuadrados, que son ya para niños un poquito más grandes, pacientes que van a necesitar 1.5, 1.6 metros cuadrados, 1.9 para niños ya o adolescentes en este caso, con pesos de 50 kilos, 60 kilos. Necesitamos también el set de líneas para hemodiálisis, como las vemos acá, son roja y azul, que representan el lado arterial y venoso. El lado rojo es el que extrae la sangre, y el lado azul el que retorna la sangre al paciente. Todo esto viene a ser la parte del sistema extracorpóreo, que es biocompatible y que va a ser la parte principal, se puede decir, dentro de los componentes para las sesiones de hemodiálisis. También una planta de tratamiento de agua, la cual entra a tallar, porque si tenemos una planta de agua que no está en condiciones adecuadas, vamos a tener problemas de reacciones de nuestros pacientes. Cuando hay una falta de control, hay fallas en lo que es el control del tratamiento de agua, vamos a ver que en casos, yo he trabajado también en adultos, y en alguna oportunidad he visto cómo se puede presentar las fallas, porque puede ser que algún filtro de los que vemos allí, son 3 pasos de filtros, los cuales van a ayudar a que el agua entre al circuito de las salas de hemodiálisis en óptimas condiciones, donde no haya unidades formadoras de colonias. Entonces, si no tenemos una buena calidad de agua, la que tenemos nosotros en la unidad es agua ultra pura. Es una planta de tratamiento de agua muy buena. El personal de mantenimiento de las máquinas y de lo que es el control del tratamiento de agua, todos los días hace test de evaluación para ver cómo está la calidad del agua que está saliendo hacia el circuito de la sala de hemodiálisis. Y bueno, y las máquinas de hemodiálisis que también tenemos acá. Este es el modelo que nosotros usamos de la empresa que estamos usando actualmente, y a través de estas máquinas es que realizamos nuestro procedimiento de hemodiálisis. Acá tengo un cuadro que les muestro, que es sobre la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Vamos a ver más o menos cuáles son las indicaciones y cómo o por qué decidir por una u otra terapia de reemplazo renal. En este caso, en cuanto a hemodiálisis, de repente vamos a ver que los papás quizás no están en condiciones para poder realizar la diálisis peritoneal. De repente no han tenido un cumplimiento adecuado si es que ya han estado en diálisis peritoneal. Han habido muchos episodios de peritonitis en el caso de los niños, entonces ese peritoneo ya se dañó, ya no hay buenas condiciones. En casa de repente no hay buenas condiciones para realizar el procedimiento, pues se va a optar por la terapia de hemodiálisis. Puede ser que los niños tengan alguna cirugía abdominal, tampoco son candidatos para diálisis peritoneal, se elige la terapia de hemodiálisis. Malformaciones en pared abdominal, puede ser que hay mucha sobrecarga de volumen de líquido, que ya la diálisis peritoneal no les va a favorecer, van a tener que hacer hemodiálisis. Puede haber hernias diafragmáticas, puede haber también
necesidades de depuración más altas que no está cumpliendo la diálisis peritoneal, pues en hemodiálisis es un poco más, el tratamiento es un poco más agresivo, va a limpiar más rápido, se puede decir, pero también tiene mayores restricciones en cuanto a la alimentación, a diferencia de la diálisis peritoneal, ya que los pacientes de diálisis peritoneal se realizan, si es diálisis peritoneal manual, van a hacerlo cada 4 a 6 horas de acuerdo al esquema que se ha establecido, o diálisis automatizada en las noches con máquina cicladora. En cambio, los pacientes de hemodiálisis, recordemos que son sesiones interdiarias, y que eso requiere de mayor esfuerzo y cuidado con respecto a la alimentación, a la ingesta de líquidos y de algunos alimentos que son altos en potasio y en sal, en sodio, que van a generar mayor retención de líquidos y también van a producir hipercalemia, como hemos tenido episodios de esos con los chicos, han llegado con hipercalemia, con congestión, con edema pulmonar por sobrecarga hídrica y son pacientes anúricos. En el caso de la diálisis peritoneal, que es ya la parte de abajo, vamos a ver que son pacientes menores de 5 años. Mínimo en hemodiálisis se está realizando esta terapia a niños con pesos, como les comenté, mínimos de 14 años, de 14 kilos, perdón, pequeños de 14 kilos es lo mínimo que podemos hemodializar allí, de acuerdo a los dializadores, a las superficies corporales que tienen estos pequeños. Por ejemplo, diálisis peritoneal, para terminar, es el comienzo con una función renal residual alta. También rehabilitación familiar, la familia está unida, está apoyándose porque demanda de más tiempo y prácticamente es dependencia del tratamiento de los papás o cuidadores, ¿no? De realizar el procedimiento. Niños que van al colegio, aunque ahora con este sistema de enseñanza virtual, esas condiciones cambian un poco. Y también hay pacientes que en sesiones de hemodiálisis su estabilidad hemodinámica no es buena, sus funciones hemodinámicas van a variar mucho, son muy lábiles a cambios mínimos en presiones arteriales, pueden tener taquicardia, ya que en algunos casos hay problemas cardíacos de fondo, ¿no? Otros criterios para hemodiálisis son algunos pacientes que tengan onfalocele, que tengan gastroquisis, que tengan derivaciones ventrículo-peritoneales, hernias diafragmáticas, cirugías abdominales recientes. De repente, dentro de los riesgos, pueden ser los medios sociales que van a dificultar la higiene. Entonces, es más fácil que pasen hemodiálisis, ya que el procedimiento se va a hacer necesariamente en la unidad de hemodiálisis, con el personal que va a estar vestido de acuerdo a los protocolos que están establecidos para el abordaje de los accesos vasculares. Las colostomías, ureterostomías, el abandono social, muchos niños han llegado de albergues con padres cuidadores o personas que se hacen cargo de ellos, que son de algún albergue. De repente no hay un cumplimiento terapéutico adecuado, también tienen que ser niños que van a tener que pasar a hemodiálisis porque allí la administración de la medicación, la administración de eritropoyetina, suplementos de hierro, van a ser directamente en la unidad de hemodiálisis. De repente padre con algunas discapacidades y eso también va a limitar, así que van a pasar y van a realizar terapia de hemodiálisis. El rol del personal de enfermería, lo que nosotros vamos a hacer es nuestra atención directa a los pacientes ambulatorios y hospitalizados que van a recibir el tratamiento de hemodiálisis, cumpliendo con protocolos que están establecidos para pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, en este caso específico, hemodiálisis. En la unidad tenemos pacientes que acuden las 3 veces por semana a sus sesiones acompañados de sus padres o cuidadores, y también tenemos pacientes hospitalizados en diversos servicios de la institución, pacientes también en la unidad de cuidados intensivos, que previas coordinaciones con el personal se hace el traslado y la programación de los turnos de hemodiálisis de los pacientes. En el caso de las coordinaciones que también se realizan es para la administración de repente de antihipertensivos antes de la sesión, evitar eso, ya que va a bajar las presiones arteriales, va a generar hipotensión
y esto va a hacer que no podamos ultrafiltrar de repente la cantidad de líquido necesaria para descongestionar y disminuir el edema que puede tener nuestro paciente. Otro de los roles que cumplimos como enfermeras es la comunicación y coordinación oportuna y constante con el equipo multidisciplinario con respecto a eventos sucedidos en las sesiones de los pacientes, de repente complicaciones con respecto a hipotensiones, a calambres, pacientes que de repente acudieron con edema agudo de pulmón, que acudieron con hipercalemia, porque de repente estos chiquitos hacen desarreglo con lo que es su dieta. Muchas veces los papás dicen, no puedo controlarlo, se van, se escapan, comen tal o cual cosa, toman más agua de lo debido. Todo eso se le tiene que comunicar tanto al médico y como otros eventos que se puedan suceder con el servicio social, problemas familiares, problemas económicos, que muchas veces se ha logrado apoyar con la coordinación de todo el equipo multidisciplinario. El control y monitorización de las funciones vitales al ingreso a la sala de tratamiento durante la sesión de hemodiálisis y al alta de nuestros pacientes, así como el reporte en el caso de los pacientes hospitalizados, también al personal a donde van los niños, a los servicios en los cuales ellos se van a retornar. En el caso de nuestros pacientes, muchos de ellos, la gran mayoría, recibe tratamiento antihipertensivo y tenemos que evaluar, en algunos casos hemos tenido niños que tienen que suspender la medicación, tienen que aumentar la medicación, de repente su función renal ya no es la misma, está disminuyendo, pues se comunica, se coordina y se evalúa la continuación de los pesos secos, tanto para el aumento o la disminución de ellos y optimizar el tratamiento de hemodiálisis. También debemos de hacer una evaluación e identificación de los signos y síntomas de posibles complicaciones intradialíticas. Presentan, por ejemplo, calambres, puede ser signo de un aumento de peso, pero también puede ser intolerancia al ultrafiltrado porque son pacientes que llevan una sobrecarga hídrica muy marcada, 3, 4 litros, 4 litros y medio de sobrepeso, de exceso de peso. Vemos que llegan con edemas, edema facial, facies abotagadas, edemas en miembros inferiores. Se programa ultrafiltraciones que vayan de acuerdo al tiempo de la sesión de hemodiálisis que los niños tienen, que los adolescentes tienen, y se hace siempre un feedback, una reeducación con respecto a los cuidados de las implicancias que tiene la ingesta inadecuada y el exceso de la ingesta de líquidos. Otro de las funciones, de los roles que tenemos nosotros es establecer una red de comunicación efectiva entre el personal de salud y los padres o cuidadores. En la unidad de hemodiálisis tenemos, como les mencioné, 40 pacientes, más o menos, 38 o 40 pacientes, y tenemos comunicación con los padres. Antes era un poco más fluido, ahora con la pandemia los papás pues esperan en la rotonda, afuera del servicio, ¿no? Y se hace comunicación a través del WhatsApp o del teléfono para poder coordinar o cambios de turno por citas que puedan tener niños que están en preparación para trasplante, por alguna otra intercurrencia que se pueda presentar durante la sesión de hemodiálisis o alguna enfermedad que se presente en ese momento, una faringitis, fiebre, infección urinaria, de repente en pacientes que realizan cateterismo intermitente y que no están aplicando medidas de asepsia adecuadas para realizar el procedimiento. Siempre estamos en constante comunicación con los papás y los cuidadores. También educar a familiares y cuidadores sobre la importancia del cuidado del acceso vascular, sean catéteres venosos centrales de larga permanencia o temporales, fístulas arteriovenosa. De acuerdo a esto, para poder reducir la incidencia de infecciones, en el caso de los catéteres, de disminuir la infección de los orificios de salida. Eso es uno de los retos que tenemos, porque por ser niños no les podemos decir quédense quietos, no jueguen, no te muevas. Entonces tenemos mucho ese riesgo, tenemos incidencia de infecciones de orificios de salida porque
los chicos vienen y por el calor que hace ahora, pues se despegan, a pesar de las curaciones, se despegan los apósitos que cubren el orificio de salida del acceso vascular. Otro de los roles que tenemos que cumplir es la educación a familiares y cuidadores sobre la higiene corporal, que es algo que siempre reiteramos a los papás, a los chicos, porque son niños que ya entienden, adolescentes que entienden, y que les recalcamos siempre en cada sesión de hemodiálisis, las manos, el lavado de manos, el baño diario, el aseo diario, para poder preservar lo más posible los accesos vasculares de estos chicos. También tenemos que educar de acuerdo a la edad de nuestros pacientes sobre la importancia del cuidado de sus accesos vasculares, de la restricción de la ingesta de líquido y de alimentos con alto contenido de sodio y de potasio. En el servicio tenemos un adolescente con síndrome de Down, tenemos un niño con espectro autista. Nuestro pequeño con espectro autista está acompañado de su mamá durante la sesión de hemodiálisis, porque a pesar de estar nosotros, a pesar de estar la mamá, él agarra las líneas de la conexión hacia el acceso vascular, las quiere jalar, muchas veces está irritable, está fastidiado, entonces a veces hace un poco difícil el manejo y para eso está siempre su mamá, para que pueda tratar de calmarlo y acompañarlo durante la sesión. El joven que tiene síndrome de Down también es uno de nuestros pacientes que manipula mucho su acceso vascular, hay mucho riesgo de contaminación, entonces siempre estamos recalcándole a su papá, que es el acompañante, de la importancia del cuidado, porque es un niño que ya tiene varios accesos vasculares colocados, si no me equivoco, van 6 o 7. Y recordemos que cada acceso vascular que se usa siempre hay un riesgo de estenosis, y es como que, digamos, va disminuyendo las opciones de dónde colocar otro catéter para realizar su terapia de reemplazo renal. Bueno, finalizando, esta foto es del año pasado, de 14 de febrero, Día de la Amistad, antes del inicio de la pandemia, con nuestros pacientes y con sus mamás, el personal de enfermería, el personal técnico, el personal técnico de máquinas, que son el apoyo fundamental de todo el equipo, igual que el médico especialista, el nefrólogo pediatra que está con nosotros. Estamos en la unidad de hemodiálisis. Son nuestros pacientes, algunos en preparación para trasplante, otros a la espera de iniciar su preparación, otros ya están en lista de espera. Esperamos que pronto se reanude el trasplante renal y que la cultura también de donación mejore, porque si son donantes, ahora actualmente solamente es con donante vivo relacionado. Ha quedado de lado por el momento la donación de cadavéricos. Esperemos que la situación mejore para que los chicos se puedan trasplantar. Y sin terminar la exposición, recordarles que, si es que no tienen conocimiento, todos los segundos jueves de marzo, este año cae 11 de marzo, es el Día Mundial del Riñón. Y el logo, la frase, el lema de este año es viviendo bien con enfermedad renal. Dar una buena calidad de vida a nuestros niños, a nuestros adultos que viven con enfermedad renal, y que en el caso de nuestros pacientes, gracias a FISAL, al Fondo Intangible Solidario de Salud, costea esta enfermedad que es crónica, que es muy costosa y que en realidad requiere de mucho esfuerzo, de mucho apoyo de parte de los padres, mucho compromiso del personal que trabajamos allí, porque fuera de nuestras horas de trabajo coordinamos con los papás, atendemos alguna emergencia o le podemos dar alguna orientación si es que los chicos se han caído, si es que se rompió el catéter, jugando les jalaron y jalaron el catéter, se salió, se rompió y los derivan a la emergencia, y es de todas maneras la vida de nuestros niños la que está siempre en riesgo por ser pacientes tan pequeños y dependientes. Espero que les haya gustado y atenta a sus indicaciones, licenciada Melba. Bien, licenciada, muy buena exposición. Vamos a revisar las preguntas de los participantes. A ver, vamos a revisar. Bueno,
Por el interno me preguntan, en cuanto a mordedura de araña, ¿se refiere, la reacción es inmediata o en cuántos días? ¿Y cuánto tiempo tiene que realizarse este niño? En cuanto a la mordedura de una araña, en el caso de este último niño, por ejemplo, que les mencioné, es un niño que fue referido de Chimbote y que ya había tenido la mordedura 2 o 3 días antes de llegar a Lima. Es un niño que contaba con otro tipo de seguro, pero él entró igual a la emergencia y posteriormente al servicio de hemodiálisis. En cuanto a lo que es las sesiones de hemodiálisis, eso va a depender mucho de cómo responde el organismo de nuestros pacientes. De acuerdo a la evaluación, de acuerdo a cómo va la respuesta a los exámenes de laboratorio seriados que se hacen. Este niño llegó en anuria, llegó en anuria con un edema generalizado. La lesión que tenía en el bracito, en el antebrazo izquierdo, era grande, considerable. Yo he visto tengo 12, 13 años de experiencia en lo que es hemodiálisis y nefrología, 4 años en el hospital, en la institución, y en esos 3, 4 años yo he visto 4 casos o 5 casos de mordedura de araña, y este caso en especial ha sido uno donde he visto una mayor extensión de la lesión. Muchas veces en nuestros chicos hemos visto pequeñitas de los que han venido por mordedura de araña. Uno hubo de Huánuco, que fue transferido inmediatamente. Este niño demoró 3 a 4 días y demoró también recuperar la función renal, pero se logró porque en las reuniones que teníamos conversando con el personal médico, los médicos que lo atendían decían que era uno de los que había sido más difícil de sacar adelante. Las sesiones de hemodiálisis, como les digo, fueron 8 o 10 sesiones que este niño recibía también las curaciones de la lesión por la mordedura de araña, pero logró salir. Ahora, bueno, solamente van a hacerle controles, ¿no? Ya eso de acuerdo al criterio del médico, pero siempre hay que estar atentos ya que ha habido una lesión, un daño renal de por medio, y es un niño que necesita cuidar esos riñoncitos que los papás tienen que cuidar y acudir a controles de acuerdo a la programación, al seguimiento que se le establece. Por ser la unidad de diálisis del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde hay un equipo de especialistas, preguntan, ¿tienen algún convenio para atender a niños del Seguro Social y Fuerzas Armadas y Policiales? El niño del oxoscelismo que les mencioné, él tenía un seguro de Fospoli, que es de la Policía Nacional, es el Fondo de Salud de la Policía Nacional. Y en cuanto a eso, hacen las coordinaciones con el servicio social. Dada la necesidad, el fondo de FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, se hacen las coordinaciones con ellos y se coordina en este caso con Salud o con las Fuerzas Armadas de acuerdo al seguro que tienen los pacientes para las atenciones. Recordemos que nosotros estamos en constante auditoría, entonces se tiene que ver un control adecuado de hemodiálisis. Lo que les presenté es lo básico, ¿no? Para poder tener, muy aparte ella, el equipo de protección personal, ¿no? Cloruro, venoclisis, jeringas, campos, gasas, que son cosas que son material médico, también dicho, pero los actores principales son el dializador, las soluciones de diálisis, la planta de tratamiento de agua, la máquina y el set de líneas que conforman el sistema extracorpóreo. Pero sí se atiende a los pacientes con las coordinaciones previas siempre con el servicio social, con respecto a lo que es coberturas de sus seguros, los pagos y los reembolsos que ya solo ven en lo que es la parte administrativa. Bien, licenciada. Al no haber más preguntas, pasamos a agradecerle. Gracias, licenciada, por transmitir sus conocimientos, su experiencia. Y bueno, pues si observen usted una gran identificación con los niños que acuden a la unidad de hemodiálisis
del Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias. Sus conclusiones finales, su despedida. Esperamos. Agradezco la invitación. Es un honor representar a mi unidad, representar a mis compañeras, a mis compañeros y recordar que tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Muchas veces hay cosas que podemos pasar desapercibidas y que a la larga van a representar una complicación en la salud renal de los niños y asimismo de los adultos. La hipertensión, recordemos que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades que nos conllevan a desarrollar una enfermedad renal. Entonces, cuidemos mucho nuestros riñones y cuidemos mucho nuestra salud renal. Recordemos, el 11 de marzo es el Día Internacional del Riñón, vivir bien con enfermedad renal. Gracias, licenciada Melba, gracias a todos por su atención. Muy bien, gracias a usted. También agradecemos a los participantes y los invitamos a participar de la próxima telecapacitación el día lunes a la 1 de la tarde. Trataremos también un tema muy importante, cuerpos extraños en vía aérea. También los invitamos a seguirnos a través de YouTube, página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud. Gracias nuevamente y buenas tardes a todos.